Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La cafetería bullía al caer la tarde, con la dorada luz otoñal filtrándose por los amplios ventanales. El murmullo constante de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las tazas de porcelana y el zumbido de la máquina de expreso. El aroma a café recién molido se mezclaba con el aroma a pasteles que impregnaba el aire, una silenciosa invitación a la relajación y la convivencia. Pero Catherine Dumont no percibió nada de esto. La atmósfera familiar y habitualmente relajante del café parecía distante, casi irreal. Estaba paralizada, con la mirada fija en un objeto que jamás pensó que volvería a ver. El tiempo a su alrededor parecía detenerse, absorbido por el peso de la emoción que la abrumaba. Un reloj. No es un reloj cualquiera. La de su difunto esposo, Mark Dumont. El hombre que, tras prometerle una vida llena de amor, la traicionó y la dejó sumida en un mar de incertidumbre y arrepentimiento. El hombre cuya desaparición dejó un vacío que ella nunca pudo llenar. Se llevó consigo secretos que nunca pudo descifrar, y ahora veía uno de ellos, brillando con insolencia en la muñeca de un joven. Un joven negro estaba sentado a pocos metros de ella, absorto en un libro. Parecía absorto, indiferente al mundo que lo rodeaba, sus ojos oscuros deslizándose tranquilamente por las páginas. Pero el reloj, tan familiar, brillaba entre sus dedos, y Catherine ya no podía apartar la mirada de ese objeto del pasado. Un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Retumbaba en sus oídos como un tambor ensordecedor, mientras un temblor nervioso se apoderaba de sus manos. Sus piernas parecían congelarse, incapaces de moverse. Sin embargo, como si la tirara un hilo invisible, Catherine se levantó lentamente de la silla. Cada paso parecía más pesado que el anterior, con la respiración entrecortada con cada movimiento. No había elegido levantarse, no había decidido este enfrentamiento. Era el reloj, la silueta del joven, algo indefinible que la atraía irresistiblemente hacia él. Se acercó, sintiéndose a la vez decidida y paralizada por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Disculpe. Su voz era más débil de lo que hubiera deseado, temblando por una emoción incontrolable. El joven la miró y, por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Tenía rasgos delicados, un aire de seriedad para su corta edad, con ojos profundos y oscuros que parecían comprender mucho más de lo que aparentaban. Pero dentro de esa intensidad, también había cierta desconfianza, una discreta vigilancia. Sí, respondió cortésmente, como si su tranquilidad contrastara perfectamente con la agitación que sacudía a Catherine. Señaló el reloj y su dedo casi involuntariamente señaló la muñeca del joven. ¿Dónde conseguiste este artículo? La expresión del joven cambió imperceptiblemente. Un leve fruncimiento del ceño, un movimiento furtivo de la cabeza. La preocupación, al principio apenas perceptible, se apoderó de su rostro. Dejó el libro sobre la mesa, con la mirada fija en Catherine, antes de responder con una sinceridad distante, teñida de incertidumbre. Fue un regalo. Un regalo. Una simple palabra. Pero para Catherine, sonó como una campana que la advertía de un peligro inminente. El reloj, antaño apreciado, ahora regalado, heredado. La persona que le había dado este reloj era un fantasma de su pasado, un secreto celosamente guardado. Una respuesta insuficiente e inaceptable. ¿Un regalo de quién?, insistió, con la voz cada vez más alta, más urgente. No podía apartar la vista del reloj, no podía ignorar la conexión que sentía en sus dedos al tocarlo. El joven dudó un momento. Su mirada se posó en el reloj, como buscando una razón para evitar la pregunta. Luego, con voz más suave, casi vacilante, respondió. De mi padre adoptivo, Paul Lefebvre. Ese nombre no le decía nada. Un hombre extraño y desconocido en esta historia ya de por sí compleja. Pero Catherine sabía una cosa, Mark Dumont jamás le habría regalado ese reloj a un desconocido, no un reloj tan preciado y personal, grabado con palabras de amor.
Sintió que la irrealidad de la situación se intensificaba a su alrededor. ¿Puedo verla?, preguntó, repentinamente ansiosa por confirmar lo que sabía, aunque temía la verdad. Tras un largo momento de vacilación, el joven se quitó lentamente el reloj de la muñeca. Lo desabrochó con un gesto casi ceremonial, como si hubiera anticipado la importancia del momento. Se lo entregó a Catherine. Sus manos temblaron levemente al recogerlo. Lo giró entre los dedos, con dolorosa lentitud, y un escalofrío la recorrió al ver la inscripción grabada en el reverso. Para mi amor eterno, Mark. Catherine sintió una oleada de vértigo. Sus piernas casi cedieron ante el peso de la revelación. Su respiración se volvió entrecortada, casi dolorosa. Un torrente de recuerdos inundó su mente, imágenes fugaces y emociones reprimidas resurgiendo como un torrente. Se apoyó en la mesa para no tambalearse, agarrando el reloj con fuerza. ¿Qué está sucediendo?, preguntó el joven, perturbado por el impacto de sus propias acciones. Catherine respiró hondo, luchando contra el torbellino de sus pensamientos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Miró fijamente al joven, fija en él su mirada con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Este reloj pertenecía a mi marido. Un silencio denso y pesado flotaba en el aire, como si se hubiera espesado a su alrededor. Malik, el joven, permaneció paralizado, con el ceño fruncido y la incomprensión claramente grabada en su rostro. Parecía un hombre atrapado en una maraña de historias que no le pertenecían. ¿A tu marido?, repitió, incrédulo, casi incrédulo consigo mismo. Entrecerró los ojos, como si intentara captar algo más profundo, más oculto en este encuentro inesperado. Catherine asintió lentamente. Su voz se volvió más suave, temblando de dolor. Mark Dumont. Malik se encerró en sí mismo, con un velo de confusión y desconfianza en su mirada. Entreabrió ligeramente los labios, pero no parecía saber cómo expresar lo que tanto le preocupaba. Nunca lo conocí, murmuró, como si las palabras mismas fueran difíciles de pronunciar, ni siquiera conozco a mi padre biológico. Las palabras cayeron como pesadas piedras en el silencio. Catherine sintió que la invadía una oleada de vértigo. En el fondo, sabía que ese momento lo cambiaría todo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con una precisión demasiado cruel. El secreto, enterrado durante tantos años, finalmente estaba siendo revelado. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, respirando entrecortadamente, tratando de controlar los tormentos que desgarraban su pecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó, como si la simple pregunta pudiera revelar otra parte de este misterio. Malik. Un escalofrío recorrió a Catherine. Esperó unos instantes antes de hacer la siguiente pregunta, la que sabía que debía hacer. ¿Y tú, madre? Aicha Bamba. Todo se detuvo. El mundo se detuvo. Catherine sintió una punzada en el corazón, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Aicha. Aicha Bamba, el nombre de una mujer que conoció hacía más de 20 años. Una marfileña, discreta y hermosa, que trabajaba para Mark en aquel entonces. Un día desapareció sin dejar rastro. Mark la buscó. Pero nunca regresó. Y ahora, esta mujer, había tenido un hijo. Y este hijo del amor y el secreto, estaba justo frente a ella. El silencio entre ellos parecía prolongarse, casi palpable, envolviendo ambas almas en una pesadez insoportable. Catherine, cuyo rostro aún mostraba las marcas de un dolor enterrado durante demasiado tiempo, intentó mantener una aparente calma. Pero en el fondo, todo su mundo se derrumbó, las piezas del rompecabezas que había intentado ensamblar durante años encajaron con tanta brutalidad que no pudo comprender su magnitud. Malik, por su parte, permaneció paralizado. Su mirada, inicialmente llena de desconfianza e ira, se había teñido gradualmente de confusión, y su cuerpo, aunque aún tenso por la angustia, parecía suspendido de un hilo invisible. Las palabras de Catherine daban vueltas sin cesar en su mente, pero no podía comprender toda su verdad.
Mark Dumont era tu padre. Estas palabras aún resonaban en su cabeza como una campana demasiado fuerte, un ruido de fondo incesante que enmascaraba la realidad. La realidad que nunca había querido aceptar, y que ahora apenas había rozado con la punta de los dedos. Mark Dumont, era tu padre. Estoy casi seguro. Estas palabras, pronunciadas con voz temblorosa pero firme, lo golpearon como un martillazo en una puerta cerrada demasiado tiempo. Sintió un escalofrío que lo recorrió. No, es imposible. Nunca me buscó. Nunca me dejó nada, respondió con la voz casi entrecortada, las palabras escapando con amargura, como para asegurarse de que esa realidad lejana, que nunca había querido conocer, no se le impusiera. Catherine quería tranquilizarlo, decirle que tenía razón en dudar, que sus temores eran fundados. Pero lo único que pudo hacer fue mostrarle el objeto de su conexión perdida, ese reloj, ese símbolo silencioso, cargado de significado, de una historia enterrada pero irrevocablemente presente. Las palabras chocaban en la habitación, chocando violentamente con cada vacilación, con cada silenciosa angustia de Malik, quien seguía aferrado a su visión de la verdad. Su reacción solo amplió la distancia entre ellos. Catherine lo observaba con el corazón apesadumbrado. Ya no sabía si intentaba aliviar sus propias heridas o ofrecer una verdad dolorosa que probablemente él no había pedido. Finalmente, le respondió con lentitud mesurada, una verdad obvia pero difícil de articular. Quizás mereces algunas respuestas. La miró fijamente, con un brillo de desafío en sus ojos y una ira latente dentro de él. ¿Y por qué te preocupa tanto esto?, preguntó con amargura palpable, casi herido al pensar que esta historia pudiera afectarla. Catherine respiró hondo. ¿Cómo podía explicarle a este joven que el amor podía transformarse en un odio suave, una larga carga de mentiras y palabras no dichas? Que Mark, el hombre al que había amado, la había convertido en prisionera de la ausencia, de un amor que había cultivado mientras alimentaba secretos. Porque amaba a ese hombre. ¿Y por qué me mintió? Las palabras, una vez pronunciadas, parecieron escaparse sin que ella pudiera atraparlas, sin poder recomponerlas. Siguió un largo silencio. Persistió como un velo que se negaba a levantarse. Malik, ahora más tranquilo, pareció reflexionar sobre cada palabra, cada fragmento de su historia que se reescribía ante sus ojos. Finalmente, dijo: «Quiero saber». Fue como una señal. Catherine, repentinamente llena de energía renovada, se dedicó a una investigación que había estado muy cerca de su corazón durante demasiado tiempo. Se sumergió en el pasado de Mark, estudiando fotos, cartas y documentos. Buscó testigos, rastreando los recuerdos de quienes habían conocido a este hombre, de quienes, tal vez, habían vislumbrado una sombra de otra verdad. En los días siguientes, sus investigaciones la llevaron a adentrarse cada vez más en la vida privada de Mark, a rincones que jamás habría imaginado. Encontró a un colega de Mark que, tras muchas dudas, se confesó con ella. Sus revelaciones sumieron a Catherine en un profundo dolor. Mark le había comprado una casa a Isa poco antes de su desaparición. Le había enviado dinero, cartas, pero todo se detuvo de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué tanto abandono, después de mostrar tanta determinación? Las piezas del rompecabezas encajaban, pero la imagen que formaban no estaba completa. La historia era más compleja de lo que había imaginado, y la realidad más cruel que la esperanza que había alimentado. Con el paso de los días, las revelaciones se acumulaban. Catherine encontró un testigo, un viejo amigo de Aicha, que confirmó sus peores temores. Mark había querido reconocer a su hijo, pero Aicha había desaparecido. Y no fue casualidad. Aicha tenía miedo. Amaba a Mark, pero sabía que su relación sería imposible. Y cuando se quedó embarazada, se sintió amenazada. El amigo de Aicha se detuvo, con el rostro ensombrecido. Amenazada por la familia de Mark. Le dijeron que si no se iba, le destrozarían la vida. Catherine, profundamente conmovida, sintió un escalofrío que le recorrió el corazón. Conocía demasiado bien esa frialdad, esa gélida indiferencia de los seres queridos de Mark como para no reconocer su influencia dañina. Malik, por su parte, no tenía una respuesta inmediata,
pero la duda crecía en su interior. Se volvió hacia Catherine, la ira bullía en su interior, un fuego que no había podido apagar. ¿Mi padre sabía todo eso? Catherine bajó la mirada, sintiendo el dolor de esa pregunta resonar dentro de ella, antes de responder con voz débil pero firme. Buscó a Aisha. Pero cuando ella desapareció, finalmente se dio por vencido. Entonces la ira de Malik estalló, rompiendo el silencio. Se rindió. Catherine le puso suavemente la mano en el brazo, conteniendo su furia. Nunca te olvidó, Malik, murmuró. Mira este reloj. Fue su última conexión contigo. Malik bajó la vista hacia el reloj, observándolo un buen rato. Sus dedos rozaron el frío metal, como buscando un rastro del padre que nunca conoció. Y allí, en ese simple gesto, sintió que algo se rompía en su interior. Fue como si, por primera vez, una puerta que nunca se había atrevido a abrir crujiera, abriéndose lentamente, revelando fragmentos de verdad. Una verdad dolorosa, pero finalmente liberadora. En las semanas siguientes, Catherine y Malik se vieron envueltos en un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada conversación se convirtió en un paso hacia la comprensión mutua, un intento, a veces torpe, de llenar los vacíos dejados por años de silencio. Sus intercambios fueron a veces intensos, a veces frágiles, pero siempre sinceros. Catherine, tras explorar la oscuridad del pasado de Mark, comenzó a revelar el hombre que había sido. Le habló de sus sueños, sus luchas, sus fracasos, pero también de la pasión y el amor que sentía por su familia. Malik escuchaba atentamente, intentando conectar la imagen del hombre que Catherine presentaba con el vago recuerdo que tenía de su propio padre. Pero la tarea era difícil, porque la figura paterna que tenía en mente no correspondía a esta descripción de un hombre amoroso y atormentado. Por su parte, Malik le abrió su corazón a Catherine, compartiendo recuerdos de infancia, destellos de inocencia perdida y el dolor grabado en cada rincón de su pasado. Habló de su madre, Aisha, de cómo la había visto luchar sola, de la fuerza y la soledad que moldearon su infancia. A veces sus palabras eran crudas, a veces llenas de ira, pero con cada frase, Catherine percibía el profundo sufrimiento que llevaba dentro, un sufrimiento que nunca había compartido realmente con nadie. Poco a poco, un vínculo sutil pero fuerte comenzó a formarse entre ellos, como una red frágil pero persistente. No era una relación perfecta. Hubo momentos de tensión, malentendidos y dudas. Pero ahora comprendían que cada uno tenía sus propias heridas y esperanzas. Sus interacciones estaban teñidas de respeto, curiosidad y, a veces, de una fragilidad emocional que ninguno de los dos había previsto. Una tarde, mientras paseaban por un tranquilo parque, la luz dorada del sol del atardecer bañaba el paisaje. Las hojas de los árboles, meciéndose con la ligera brisa, formaban dibujos irregulares en el suelo, y el aire parecía casi suspendido en el tiempo. Se detuvieron ante un viejo banco de madera, exhaustos pero reconfortados por la sencillez del momento. Malik miró a Catherine con expresión pensativa, la mirada perdida en las sombras del horizonte. Pensé que no me quedaba familia, murmuró con voz vacilante, como si aún dudara de sus propias palabras. Catherine, conmovida por su confesión, dejó escapar un suspiro. Sonrió con tristeza, el dolor del pasado se mezclaba con una tímida esperanza. Yo también, respondió ella en voz baja, con la mirada perdida en el suelo antes de volver a posarse en él. Había una resonancia en sus palabras que él comprendió bien, una comprensión del abandono y la soledad que ambos habían experimentado. Permanecieron allí, en silencio, un instante. Entonces Malik, como si un peso invisible se hubiera liberado repentinamente de sus hombros, se giró levemente hacia ella. Su mirada, habitualmente dura y llena de duda, ahora era más abierta, vulnerable. Quizás podamos construir uno, dijo entonces, y sus palabras encontraron su camino con una nueva dulzura, la de un hombre que empieza a creer en una posibilidad que antes había rechazado. Catherine, profundamente conmovida, no respondió de inmediato. Respiró hondo y luego le tendió la mano, vacilante al principio, pero luego llena de convicción. Le tomó la mano con una ternura inesperada, como si ese simple gesto tuviera el poder de superar los años de ausencia. Creo que sí, respondió ella,
con la voz llena de una ternura que no estaba acostumbrada a mostrar. Le apretó suavemente la mano, como para indicarle que ya no estaban solos. Ya no tenía que soportar sus cargas solo, ni andar a la sombra de sus dudas. En ese gesto, en esa promesa silenciosa, algo se selló entre ellos. Y allí, bajo el cielo anaranjado del crepúsculo, con el eco lejano de un mundo que seguía girando, comenzó una nueva historia. No la que habían imaginado, ni la que habían deseado en su juventud. Sino una historia marcada por la reconciliación, por verdades difíciles de escuchar pero necesarias, por una complicidad inesperada y, finalmente, por el amor redescubierto. No sería fácil, lo sabían. Pero en ese momento, bajo ese cielo apacible, supieron que, juntos, tenían la fuerza para formar una familia, reconstruir lo roto y, quizás, salvarse mutuamente de la soledad del pasado.